Lucía tenía apenas 8 años cuando se convirtió en la última niña del albergue Santa Elena. No fue porque lo eligiera, sino porque cada familia que llegaba buscando un hijo encontraba a otro niño, otra sonrisa, otra historia que no era la suya. Desde su cama oxidada junto a la ventana, Lucía observaba las despedidas repetirse una y otra vez. Las maletas se cerraban con fuerza, los pasos resonaban por los pasillos, y las promesas se quedaban flotando en el aire como hojas que nunca tocaban el suelo. «Te escribiremos», decían, pero las cartas jamás llegaban. Cuando la noche caía y el silencio envolvía el edificio, Lucía sostenía entre sus manos una vieja fotografía. La imagen mostraba a una mujer joven, de mirada dulce y rostro borroso. No sabía quién era. Solo recordaba haber encontrado esa foto debajo de su almohada el día que cumplió 5 años. Era como si alguien le hubiera dejado allí un trozo de un pasado que nunca conoció. Los ojos de aquella mujer la miraban con una ternura que le resultaba familiar, pero imposible de entender. Las cuidadoras del albergue le contaban que la habían encontrado una madrugada helada, envuelta en una manta color lavanda con las letras LM bordadas a mano, Lucía Martínez. Pero ese apellido no era realmente suyo. Lo inventaron para llenar un espacio en un papel, para darle una identidad prestada. Cada mañana, Lucía despertaba con la misma esperanza: hoy será el día, hoy vendrá mi mamá. Y cada tarde, cuando el sol se ocultaba tras los árboles viejos del patio, murmuraba para sí: mañana, seguro mañana. Antes de dormir, tocaba con suavidad el rostro de la fotografía y preguntaba en silencio: ¿dónde estás? A 40 kilómetros de allí, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos, una mujer de cabello gris y manos arrugadas sostenía la misma fotografía. Una copia exacta, guardada en un marco de madera que había envejecido con los años. Su nombre era Amelia Duarte, tenía 70 años y su corazón aún estaba anclado en el invierno de 1963. Ese fue el año en que, sin quererlo, tuvo que entregar a su hija recién nacida. La pobreza y el miedo le robaron todo, incluso la posibilidad de ser madre. Con el tiempo, Amelia logró un empleo en una fábrica textil y cuando creyó que por fin podía recuperarla, volvió al orfanato. Pero lo único que encontró fueron ruinas y cenizas. Un incendio había devorado los archivos, los nombres, las historias. Nadie supo decirle qué había sido de los niños. Durante meses lloró en silencio. Sin embargo, nunca perdió la fe. Cada domingo, después de la misa, visitaba escuelas, hogares y hospitales con una sola pregunta: ¿han visto a una niña que se parezca a esta mujer?, decía mostrando la foto. Y las respuestas siempre eran las mismas: una mirada de lástima y un silencio que dolía más que cualquier palabra. Pero Amelia tenía algo que ni el tiempo ni el dolor pudieron arrancarle: la intuición de una madre. Esa voz interna que no necesita pruebas para saber que su hija seguía viva, que respiraba el mismo aire, que miraba el mismo cielo y que tal vez también la estaba buscando. Esa noche, mientras Lucía observaba la luna a través de la ventana, su rostro se iluminó con una luz suave. Por un instante, las sombras dibujaron en su cara las mismas facciones que tenía Amelia en aquella fotografía. Era como si el universo quisiera revelar un secreto que todavía no estaban listas para entender. Ninguna de las dos sabía que el destino ya había comenzado a mover sus piezas, que la vida, en su misteriosa manera de unir lo que parece imposible, estaba tejiendo el reencuentro que el tiempo les había negado. Esta historia, la que estás a punto de escuchar, no solo habla de una madre y una hija separadas, habla de la fuerza invisible que une a las almas, incluso cuando el mundo entero las quiere mantener lejos. Si alguna vez has sentido ese vacío extraño de no saber de dónde vienes, o si alguna vez has sido madre y entiendes que el amor no se borra con los años ni con la distancia, quédate hasta el final. Dale me gusta si ya presientes que esta historia tocará tu alma. Suscríbete para más relatos que despiertan el corazón y cuéntame en los comentarios: ¿alguna vez has sentido que el destino te debe un reencuentro? Lucía cumplió 18 años en un martes gris y lluvioso de abril. Las hermanas del albergue le entregaron una maleta gastada, un sobre con unos pocos billetes, un certificado escolar y una dirección escrita a mano. «Que Dios te acompañe, hija»,
le dijeron con una sonrisa triste, pero Lucía ya no buscaba bendiciones, buscaba verdades. Se instaló en una pequeña habitación de la pensión, El Paraíso, ubicada en el barrio viejo de la ciudad. El cuarto olía a humedad y soledad, pero para ella era un comienzo. Trabajaba 6 noches a la semana, limpiando oficinas, y los domingos ayudaba a una anciana llamada Doña Teresa, lavando ropa para los vecinos. Teresa era una mujer viuda, amable, con arrugas que hablaban de una vida dura pero sabia. Le había tomado cariño a la joven desde el primer día. Lucía no era como las demás chicas de su edad. No soñaba con fiestas, ni con vestidos nuevos, ni con enamorarse. Su mundo giraba en torno a una sola pregunta que la perseguía incluso en sueños. ¿Por qué me dejaron? Tenía una costumbre que rozaba la obsesión. Cada tarde, después del trabajo, caminaba sin rumbo por distintos barrios. Miraba los rostros de las mujeres mayores en los mercados, en las iglesias, en las paradas de autobús. Buscaba algo, una mirada, un gesto, una voz que le dijera: «Soy yo, te he estado buscando». En su mesita de noche, junto a un vaso de agua, descansaba aquella vieja fotografía, la imagen de una mujer que no conocía, pero a la que hablaba todas las noches como si pudiera oírla. Le contaba cómo había sido su día, lo cansada que estaba, lo sola que se sentía. Esa fotografía era su única familia. Doña Teresa, al verla tan callada, solía decirle mientras tendían la ropa al sol: «Hija, a veces las respuestas llegan cuando uno deja de correr detrás de ellas». Pero Lucía no podía detenerse. Su corazón latía con un ritmo distinto, una mezcla de esperanza y tristeza que no la dejaba en paz. Una tarde de diciembre, mientras caminaba por el mercado central, vio a una mujer mayor detenerse frente a un puesto de flores. La anciana compró un ramo de lirios blancos y, al girarse, sus miradas se cruzaron por un instante. Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No sabía por qué, pero algo en esa mirada le resultó familiar, cálido, como un eco del pasado. La mujer sonrió con ternura y se alejó lentamente entre la multitud. Esa mujer era Amelia, aunque ninguna de las dos lo sabía aún. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Amelia había convertido su pequeña casa en un santuario de recuerdos y búsquedas. Las paredes estaban cubiertas de mapas marcados con alfileres, listas de orfanatos, nombres de trabajadoras sociales jubiladas y recortes de periódicos sobre reencuentros familiares. Cada viernes, como un ritual, tomaba el mismo autobús que la llevaba a distintas ciudades con una vieja bolsa de tela en la mano. Dentro de esa bolsa llevaba copias de una fotografía y una hoja escrita a mano que decía: «Busco a mi hija, nació el 15 de abril de 1000, entregada al albergue Santa Elena, cabello oscuro, ojos verdes, pequeño lunar en el hombro derecho». El tiempo había cubierto su cabeza de canas y sus manos de arrugas profundas, pero su fe seguía intacta. Había ahorrado cada moneda durante años para seguir buscando, sin importar el cansancio o los caminos sin salida. En la mesa de su cocina tenía 3 cuadernos repletos de nombres, direcciones y notas tachadas, y junto a ellos un pequeño cofre con cartas, cientos de cartas escritas para una hija que nunca las recibió. «Mi pequeña Lucía», comenzaban todas, «hoy cumples 15 años. He horneado un pastel, aunque no sé cuál es tu favorito. Imagino que te gusta el chocolate como a mí cuando era joven. Imagino que eres alta porque tu padre lo era. Imagino que eres fuerte porque tuviste que serlo». Cada cumpleaños, cada Navidad, Amelia escribía una carta nueva, ponía 2 platos en la mesa, uno para ella y otro para la hija que soñaba volver a abrazar algún día. En una de esas cartas había dibujado con lápiz un retrato de cómo creía que su hija se vería a los 20 años. Y sin saberlo, el rostro que había trazado era casi idéntico al de Lucía. El destino seguía moviendo hilos invisibles, tejiendo lentamente el encuentro que el tiempo les había negado. Porque cuando el amor es verdadero, ni la distancia ni los años pueden borrar lo que está escrito en el alma. Sin saberlo, Amelia había dibujado con una precisión asombrosa los rasgos de su propia hija. Era como si la memoria del corazón hubiera guiado su mano.
Una noche helada de invierno, mientras ordenaba sus viejos cuadernos, encontró una hoja amarillenta doblada entre las páginas. En ella estaba escrita una dirección: Pensión El Paraíso, barrio antiguo, ciudad. No recordaba cuándo ni por qué la había anotado, pero algo dentro de ella le dijo que esa pista no debía ignorarse. Guardó el papel en el bolsillo de su abrigo y decidió que al amanecer iría a ese lugar. A veces el destino habla en susurros, y esa noche Amelia lo escuchó. Tenía solo 22 años cuando su mundo se derrumbó como un edificio hecho de promesas vacías. Corría el año 1000. Ella y su esposo, Julián Duarte, habían dejado atrás el campo buscando una vida mejor en la ciudad. Él había conseguido empleo en una fábrica de metales y Amelia limpiaba casas en el barrio rico, soñando con ahorrar para una vivienda propia. Vivían en una pequeña habitación detrás de una panadería, donde el olor a pan recién hecho les despertaba cada mañana. No tenían mucho, pero eran felices, hasta que un lunes, mientras Amelia dormía con su vientre de 8 meses, Julián desapareció. Sobre la mesa dejó una nota corta escrita con letra temblorosa: No estoy listo para ser padre, perdóname. Junto a la nota, 30 pesos y su anillo de boda. Esa mañana Amelia no lloró. No podía darse el lujo de romperse. Tenía dentro de ella una vida que dependía de su fuerza. Trabajó hasta el último día de embarazo, lavando ropa ajena con el cuerpo agotado y los pies hinchados. Las mujeres para las que trabajaba la miraban con lástima disfrazada de juicio. Una madre soltera, murmuraban, como si fuera un pecado. Lucía nació un domingo al amanecer, en el hospital público. Amelia la sostuvo entre sus brazos durante 4 horas y 20 minutos. El tiempo suficiente para grabar en su memoria cada detalle: sus ojos color verde claro, el lunar diminuto en el hombro derecho, el calor de su piel recién llegada al mundo. Te amo más de lo que algún día podrás entender, le susurró mientras la amamantaba por primera y última vez. Y todo lo que hago ahora es para que tengas una vida que yo no puedo darte. La trabajadora social, una mujer de voz firme llamada Elena Robles, le habló con delicadeza, pero sin rodeos. Amelia, no tienes trabajo estable, no tienes familia aquí y vives en una habitación prestada. Esta niña necesita una oportunidad. En el hogar Santa Elena la cuidarán bien. Hay familias que vienen buscando adoptar. Amelia firmó los papeles con manos temblorosas, pero antes de entregarla, hizo algo que marcaría el resto de sus vidas. Tomó la única fotografía que tenía de sí misma, una que se había tomado el día de su boda, y la partió en 2. Una mitad la dejó junto a su bebé envuelta en una manta lavanda. La otra mitad la guardó contra su pecho. Algún día, cuando el cielo lo decida, volveremos a unir las 2 partes. No sabía que esa fotografía, con el tiempo, acabaría en manos de Lucía, y que esa mitad de papel sería el hilo invisible que las mantendría unidas. Durante los primeros 3 años, Amelia visitó el orfanato en secreto. Cada domingo se quedaba de pie frente a la reja del patio y observaba a los niños jugar. Reconocía a su hija al instante, la más pequeña, la más callada, la que siempre miraba hacia la calle, como esperando que alguien apareciera. Algún día volveré por ti, se repetía. Cuando tenga una casa propia, cuando pueda darte lo que mereces. Pero cuando por fin logró un trabajo estable y regresó al orfanato, el edificio ya no existía. El hogar había sido cerrado, los archivos destruidos por un incendio, y las hermanas que cuidaban a los niños habían sido enviadas a otros lugares imposibles de encontrar. El mundo se desmoronó una vez más, pero Amelia no se rindió. Desde entonces, cada 15 de abril, el día del nacimiento de su hija, repetía un ritual silencioso. Horneaba un pastel de chocolate, su favorito, aunque nunca lo supo con certeza, y salía a la plaza más cercana. Se sentaba en una banca y partía el pastel en pequeños trozos para repartirlos entre los niños que pasaban por allí. Por si hoy estás comiendo pastel en algún lugar, murmuraba con una sonrisa triste. Los vecinos la veían cada año y decían que estaba un poco loca. Pero no era locura, era amor. El tipo de amor que se niega a morir aunque pasen los años, aunque el mundo diga que ya no tiene sentido seguir esperando. Y así, sin saberlo, Amelia se estaba acercando.
porque la dirección escrita en aquel papel amarillento la llevaría, por fin, al lugar donde el destino comenzaría a cumplir su promesa. Durante décadas, Amelia Duarte se convirtió en la detective de su propia historia. Aprendió a leer archivos públicos, a revisar expedientes antiguos en oficinas polvorientas, a hablar con funcionarios que la miraban con lástima y a rastrear documentos por diferentes ciudades. Su casa, alguna vez sencilla, se transformó en un laberinto de carpetas, cuadernos y sobres llenos de nombres, fechas y posibles direcciones. Cada estante era un mapa de su esperanza, cada papel una huella que se negaba a borrar. En 1960 creyó haberla encontrado. Una adolescente de cabello castaño y ojos verde claro trabajaba en una panadería del centro. Amelia la observó desde lejos durante días, viendo cómo sonreía a los clientes, cómo se recogía el cabello, cómo caminaba. Tenía los mismos gestos que recordaba de su bebé dormida, hasta que un día, con el corazón acelerado, se acercó y preguntó: «Disculpa, cariño, ¿naciste el 15 de abril de 1945? La muchacha frunció el ceño y respondió: «No, señora, en agosto del 46. «Ah, perdona», dijo Amelia con una sonrisa temblorosa, pero por dentro algo se rompió un poco más. Aún así siguió buscando. 8 años después, en 1968, una llamada telefónica le devolvió una chispa de esperanza. Una enfermera jubilada decía haber trabajado en el hogar Santa Elena y recordar a una niña con los mismos ojos y un lunar en el hombro. Amelia tomó el primer autobús y viajó casi todo el día. Pero al llegar, la mujer solo pudo ofrecerle recuerdos vagos, como si las sombras del tiempo hubieran borrado los detalles. Esa noche Amelia rezó el rosario que había pertenecido a su madre. Cada cuenta representaba una oración por su hija. Lo había sostenido tantas veces que las cuentas de madera ya estaban lisas, gastadas por el roce constante de sus dedos. Y siempre, cuando sentía que la fe se apagaba, volvía a tocar la cuenta del centro, como si ese pequeño gesto pudiera mantener viva la promesa de volver a verla. Lo que Amelia ignoraba era que a pocos kilómetros de distancia, Lucía hacía lo mismo cada noche con la fotografía borrosa. La acariciaba antes de dormir, como si ese trozo de papel tuviera el poder de conectar su alma con la de la mujer que no recordaba, pero que su corazón reconocía sin saber por qué. 2 mujeres, un mismo vacío. El mismo amor, buscándose a través de los años. Y el destino, paciente y silencioso, empezaba por fin a acortar la distancia entre ellas. El 15 de abril de 1985, Lucía cumplió 40 años. Era un lunes gris, de esos días donde la ciudad parece cubierta por una capa de melancolía. Había pasado de limpiar oficinas a trabajar como costurera en un pequeño taller textil. Sus manos eran firmes, precisas, pero su corazón seguía cosiendo una herida que no cerraba. Doña Teresa, ya con 70 años, la esperaba esa mañana con café recién hecho y pan dulce. 40 años, hija, le dijo mientras revolvía el azúcar con calma. Ya es hora de dejar de buscar fantasmas y empezar a vivir tu vida. Lucía sonrió, pero no respondió. Porque no se trataba de fantasmas, se trataba de una necesidad tan profunda como respirar. ¿Cómo vivir plenamente si ni siquiera sabía de dónde venía su historia? Esa tarde decidió hacer algo distinto. Cada cumpleaños solía caminar por los mismos barrios, pero ese día tomó un autobús rumbo a las afueras de la ciudad, hacia los pueblos donde tal vez, solo tal vez, podría encontrar una pista nueva. El primer pueblo se llamaba San Miguel del Valle. Tenía una plaza central rodeada de casas antiguas y una iglesia con campanario de piedra. Lucía caminó despacio, observando los rostros, las miradas, buscando esa chispa inexplicable que, según su intuición, reconocería de inmediato. No encontró nada. El día comenzó a desvanecerse y las luces de la tarde tiñeron el cielo de naranja. Aún así, decidió quedarse sentada en una banca de la plaza, viendo pasar a las mujeres mayores que salían de la misa de las 7. Entonces una anciana de cabello blanco recogido en un moño se detuvo frente a ella. Tenía los ojos color miel y una sonrisa amable. «Disculpe, señorita», dijo con voz temblorosa, «¿no será usted de la familia Duarte? Tiene un parecido enorme con una joven que conocí hace muchos años.
Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cómo dijo? ¿La familia Duarte? Sí, respondió la anciana mirando al suelo, tratando de recordar, pero no sabría decirle más. Fue hace tanto tiempo. Lucía quiso hacer más preguntas, pero la mujer ya se alejaba lentamente por la calle empedrada, y aunque no obtuvo respuestas, esa noche algo cambió dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el destino estaba cerca. No, no, dijo la anciana, sonriendo con amabilidad. Al verla de cerca me he confundido, perdón por molestarla. Lucía se despidió con una sonrisa cansada y subió al último autobús de la noche rumbo a la ciudad. Miraba por la ventana cómo el pueblo se perdía en la oscuridad, sin imaginar que, al mismo tiempo, a kilómetros de distancia, Amelia Duarte se despertaba sobresaltada de un sueño extraordinario. Había soñado con una mujer de unos 40 años, sentada sola en una plaza iluminada por faroles antiguos. La mujer tenía los ojos verde claro y el cabello castaño recogido. Lloraba en silencio mirando la torre de una iglesia. En el sueño, Amelia se acercaba lentamente, le tomaba la mano y le decía con voz temblorosa: «Te he buscado toda mi vida». Despertó con el corazón latiendo con fuerza. No era la primera vez que soñaba con su hija, pero aquel sueño era distinto, más real, más nítido, casi tangible, como si no fuera un sueño, sino un recuerdo que aún no había sucedido. Se levantó de la cama, se puso su bata vieja y caminó hacia la mesa de la cocina, donde los mapas y papeles seguían extendidos como un rompecabezas sin resolver. Con el dedo siguió una línea de autobús en uno de los mapas, el nombre del pueblo, San Miguel del Valle, el mismo lugar donde, sin saberlo, Lucía había estado horas antes. Mañana, se dijo con determinación, mañana voy a ir a ese pueblo, pero el mañana se convirtió en una semana y la semana en un mes. Una fuerte gripe la dejó postrada en cama, débil y febril durante días. Para cuando logró recuperarse, la primavera ya había florecido, y aquel sueño tan claro comenzaba a desvanecerse entre sus pensamientos. Aún así, algo dentro de ella había cambiado. Una nueva urgencia le quemaba el pecho, como si el tiempo empezara a agotarse y la vida le estuviera dando una última oportunidad para encontrar a su hija. Entonces decidió hacer algo que jamás había hecho antes. Escribió un pequeño anuncio y lo llevó al periódico local. Su voz tembló un poco cuando dictó el texto al hombre de la imprenta: «Busco a mi hija. Nació el 15 de abril de 1945. Fue entregada al hogar Santa Elena. Cabello oscuro, ojos verdes. Su nombre es Lucía. Si eres tú, o si conoces a alguien que pueda serlo, por favor comunícate con Amelia Duarte. Teléfono 45 en 2009. El anuncio se publicó un domingo en la sección de clasificados. Amelia compró 10 ejemplares del periódico y los dejó en cafés, iglesias y paradas de autobús. Luego volvió a casa y esperó, como había esperado toda su vida. Esa misma noche, Lucía soñó con algo que jamás había visto tan claramente. Caminaba por un sendero de tierra rodeado de girasoles que se mecían con el viento. Al final del camino había una casa blanca, con ventanas azules y una puerta de madera abierta. En el umbral estaba una mujer de cabello plateado, que sostenía en sus manos la otra mitad de una fotografía. Cuando Lucía se acercó, la mujer sonrió, y juntas unieron los dos pedazos de papel. La imagen se completó ante sus ojos. Una mujer joven vestida de novia, sonriendo bajo la luz del sol. Lucía despertó llorando. Por primera vez en su vida había visto el rostro completo de la mujer de su fotografía. Al día siguiente, mientras desayunaba, abrió el periódico dominical. Pasó las páginas sin prestar atención. Noticias, avisos, deportes, y entonces lo vio. Busco a mi hija. Nació el 15 de abril de 1945, entregada al hogar Santa Elena. Su corazón se detuvo, la fecha era exacta, el nombre coincidía, el lugar también. El periódico se le escapó de las manos y cayó al suelo. Lucía se quedó inmóvil, con la mirada perdida, mientras su mente intentaba comprender lo imposible. Alguien la conocía, alguien sabía su historia, alguien la había estado buscando durante 40 años. Tardó 3 días en reunir el valor para hacer la llamada.
3 días caminando en círculos por su habitación, repitiendo en voz baja el número recortado del periódico. 3 días imaginando 1000 escenarios, si era verdad, si era un error, si su corazón estaba a punto de romperse o de sanar para siempre. El jueves por la tarde finalmente, caminó hasta el teléfono público de la esquina. El aparato viejo brillaba bajo el sol del atardecer. Marcó los números uno por uno, con las manos temblorosas. 4, 5, 2, 1, 9. El tono sonó una vez, 2 veces, 3, hasta que al otro lado una voz suave pero firme respondió. «¿Aló?» Lucía respiró hondo con el alma a punto de estallar. «Señora Amelia Duarte». Silencio. Luego, la voz quebrada de la mujer al otro lado del hilo telefónico. «Sí, ¿quién habla?» Ra una voz que había llorado mucho y esperado aún más. «¿Señora Amelia Duarte?», preguntó Lucía con voz temblorosa. «Sí, soy yo. ¿Con quién hablo?» Lucía cerró los ojos. Sintió que todo su mundo se concentraba en las siguientes palabras. «Mi nombre es Lucía. Nací el 15 de abril de 1945. Y creo que usted es mi madre». El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero a ambas les pareció una eternidad. Luego, al otro lado de la línea, se escuchó un sollozo. «Dios mío», susurró Amelia con la voz quebrada. «Dios mío, mi niña, mi pequeña, te encontré, finalmente te encontré». «¿Usted me estaba buscando?», preguntó Lucía con un hilo de voz. «Te busqué cada día de mi vida, amor mío. Desde que tenías 4 horas de nacida, no ha pasado un solo amanecer sin pensarte». Las palabras quedaron flotando en el aire, livianas y frágiles como mariposas de cristal. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su respiración se volvió un suspiro tembloroso. «¿Podemos vernos?», murmuró finalmente. «Sí, hija, sí, por favor», respondió Amelia entre lágrimas. «Mañana, donde tú quieras». Acordaron encontrarse al día siguiente, en la plaza principal de la ciudad, frente a la fuente de los peces dorados. Amelia llevaría un lirio blanco en la mano derecha. Lucía, la fotografía partida. «¿Y cómo sabré que es usted?», preguntó Amelia. «No se preocupe», respondió Lucía con una calma que no entendía. «Las madres siempre reconocen a sus hijas». Cuando colgó el teléfono, Lucía permaneció quieta durante largos minutos. Afuera la vida seguía, los autos pasaban, los niños reían, pero dentro de ella todo había cambiado para siempre. Esa noche ninguna de las dos pudo dormir. Lucía se quedó despierta mirando el techo, preguntándose cómo se abraza a una madre que no has visto en 40 años, cómo se perdona una ausencia tan larga, cómo se empieza una historia cuando ya se vivió casi toda. Se levantó varias veces para mirarse al espejo, buscando en su reflejo rastros de la mujer que estaba a punto de conocer. Sus ojos, su sonrisa, la forma de sus manos, de quién las habría heredado. Mientras tanto, Amelia pasaba la noche en su mesa de cocina, rodeada de los cuadernos y cartas que había escrito durante décadas. Cartas para los cumpleaños, las navidades, las fechas que solo ella recordaba. Todas comenzaban igual: «Mi querida Lucía», y todas terminaban con la misma promesa: «Algún día te encontraré». Se preguntaba si su hija querría escucharlas, si estaría preparada para conocer todo el amor que había estado guardado en silencio. A las 3 de la madrugada se levantó con un impulso que no supo explicar. Fue hasta su ropero, abrió la última gaveta y sacó una pequeña caja de lata que no había tocado en 20 años. Dentro estaban los recuerdos que había conservado desde el primer día: la manta lavanda con las iniciales LD, bordadas a mano, los diminutos zapatitos blancos que nunca llegó a usar. Y en el fondo, envuelto en papel de seda amarillento, un vestidito rosa que había planchado cientos de veces, imaginando el día en que su hija volvería a casa. «Mañana», se dijo acariciando cada prenda, «mañana le contaré que nunca dejé de prepararme para su regreso». El viernes amaneció con una luz dorada, de esas que hacen que todo parezca una promesa cumplida. Lucía llegó a la plaza media hora antes de lo acordado. Se sentó en una banca desde donde podía ver la fuente, con la fotografía entre sus manos temblorosas. Cada mujer mayor que pasaba hacía que su corazón se agitara. Una con bastón,
alimentando palomas. No era ella. Otra, elegante y apurada. Tampoco. Una abuela empujando un cochecito. No. El miedo comenzó a apretar su pecho. ¿Y si no venía? ¿Y si todo había sido un error? ¿Y si la mujer del teléfono no era realmente su madre? A las 2:55 la vio. Una figura caminaba lentamente por el sendero principal de la plaza. Vestía un sencillo vestido azul marino y sostenía un lirio blanco en la mano derecha. Pero no fue el lirio lo que hizo que Lucía lo supiera. Fue algo más profundo, algo invisible. El modo en que aquella mujer la miró, como si en un solo segundo reconociera cada parte de su alma, como si el tiempo por fin hubiera dejado de correr. Lucía se puso de pie, sus ojos se llenaron de lágrimas. Amelia extendió los brazos temblorosos, y entonces, después de 40 años, madre e hija se abrazaron por primera vez. No hubo palabras, solo un llanto compartido, un silencio lleno de todo lo que no pudo decirse antes. El tiempo se detuvo, y el amor, ese amor que había sobrevivido al olvido, finalmente las había reunido. A veces, los hilos invisibles del destino tardan en unirse, pero siempre lo hacen, porque cuando el amor es verdadero, ni la distancia, ni el tiempo, ni el silencio pueden borrar lo que nació para reencontrarse. Amelia llegó exactamente a las 3 de la tarde. Lucía la reconoció de inmediato, no por su rostro, sino por la manera en que se detuvo al verla, por la forma en que su cuerpo tembló, como si el alma la hubiera alcanzado antes que sus pasos, por esa luz en su mirada, mezcla de alegría y dolor, tan pura y profunda que parecía sagrada. Amelia llevó una mano temblorosa a su boca y murmuró algo que el viento se llevó. Lucía no alcanzó a escucharlo, pero lo entendió igual. «Es mi hija». Se acercaron lentamente, como si el momento fuera tan frágil que pudiera romperse con un solo movimiento. «Mamá», susurró Lucía. La palabra salió de sus labios sin que pudiera detenerla. 40 años esperando para decirla, y aún así se sintió natural, como si la hubiera pronunciado toda su vida. Amelia buscó en su bolso y sacó un pequeño sobre. De él extrajo la mitad de una fotografía envejecida. Con las manos temblorosas se la mostró. «La partí el día que te entregué», dijo con voz entrecortada. «Pensé que algún día podríamos volver a unirla». Lucía, con los ojos empañados, sacó de su cartera la imagen borrosa que había encontrado entre los papeles del orfanato años atrás, la misma que había mirado tantas veces preguntándose quién era esa mujer. Sobre la piedra de la fuente juntaron las dos mitades. Y entonces el pasado se volvió completo. La fotografía mostraba a una joven sonriente el día de su boda, la madre de Lucía, 25 años antes. Lucía la miró temblando. «¿Eras tú?», susurró. «Siempre fuiste tú». Se abrazaron por primera vez desde aquella madrugada en el hospital, cuando Lucía apenas tenía 4 horas de vida. Fue un abrazo que contenía 40 años de ausencia, de silencios, de cumpleaños sin velas, de noches mirando al cielo, preguntándose la una por la otra. Un abrazo que no necesitó palabras, un abrazo que reparaba grietas invisibles, que curaba heridas que ninguna sabía que aún dolían. La gente que pasaba por la plaza se detuvo a mirar. Algunos sonrieron sin saber por qué. Otros, sin entenderlo del todo, sintieron que estaban presenciando algo divino. Una pareja de ancianos se tomó de la mano recordando su propio amor. Una madre joven abrazó más fuerte a su hija. Porque cuando el amor es real, irradia luz, ilumina todo lo que lo rodea. «Te busqué todos los días de mi vida», susurró Amelia, acariciándole el rostro con dedos frágiles. «Cada amanecer, cada oración, cada lágrima fue por ti, mi amor. Incluso cuando no sabía cómo encontrarte, mi corazón seguía tu rastro». Lucía asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo también te busqué», dijo en voz baja. «No sabía a quién buscaba, pero siempre sentí que faltaba una parte de mí». Se quedaron abrazadas junto a la fuente, mientras el tiempo parecía detenerse solo para ellas. Dos vidas que habían estado separadas 40 años y que ahora se fundían en un solo instante eterno. Permanecieron en la plaza hasta que el sol comenzó a ocultarse detrás de los edificios antiguos de la ciudad. Hablaron de todo y de nada,
de los años que no vivieron juntas, de los sueños que aún podían compartir. Amelia le contó sobre las noches en vela, sobre cómo imaginaba su risa, su voz, sus manos. Le habló del pastel que horneaba cada 15 de abril, esperando que en algún rincón del mundo su hija también comiera uno. Lucía le habló de su infancia en el hogar, de las monjas que la cuidaron con cariño, de su primer empleo, de las novelas que leía en las noches para escapar a mundos inventados. En un momento Amelia tomó sus manos y dijo: «Durante años quise buscarte, pero el miedo me detenía. Pensaba, ¿y si ya tienes una vida perfecta? ¿Y si mi regreso la arruina? ¿Y si no puedes perdonarme?». Lucía la miró con dulzura y respondió: «¿Perdonarte qué?». Entonces Amelia le contó todo: el amor que perdió, la pobreza que la obligó a elegir lo imposible, la vergüenza, el abandono, las noches lavando ropa ajena con el vientre hinchado y el corazón roto. Lucía la escuchó en silencio, dejando que cada palabra se acomodara en su alma. Y cuando Amelia terminó, ella simplemente la abrazó más fuerte y susurró: «Ya estamos juntas, mamá. Eso es lo único que importa». El sol se ocultó lentamente, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Y en medio de la plaza, dos mujeres permanecieron abrazadas, como si el universo entero se hubiera detenido para honrar ese momento. Porque hay amores que no conocen distancia, ni tiempo, ni olvido. Y hay encuentros que no ocurren cuando queremos, sino cuando el alma está lista para reconocer a quien siempre esperó. Amelia miró a su hija con los ojos llenos de lágrimas. «Recuerdo aquellas noches», susurró, «las noches en que lloraba de hambre y de miedo. El día que naciste te tuve en mis brazos durante 4 horas. Te conté cada historia que recordaba de mi infancia y te canté la canción de cuna que mi madre me cantaba a mí. Te prometí con el alma rota que cuando tuviera la fuerza suficiente para cuidarte, volvería por ti». Entonces Amelia sacó de su bolso un sobre envejecido por los años, amarillento, gastado en los bordes, como si hubiera soportado todo el peso del tiempo. «Durante 40 años», dijo con voz temblorosa, «cada mes aparté algo para ti, dinero que nunca pude darte, pero que guardé como si fueras a tocar mi puerta en cualquier momento». Lo depositaba en este sobre, pensando: «Esto es para cuando la encuentre, para sus cumpleaños, sus estudios, su primer vestido elegante o lo que ella quiera». Lucía lo abrió despacio, con manos que no paraban de temblar. Dentro había billetes viejos, algunas monedas y pequeñas notas escritas a mano. Para su primer día de escuela, para el vestido de graduación, para su boda, si un día decide casarse, para sus hijos, si el destino le da alguno. Lucía no pudo contener el llanto. «Mamá», fue lo único que logró decir antes de romperse en un abrazo. Amelia continuó, con voz baja y temblorosa: «Fui empleada doméstica, costurera, vendedora, lo que fuera necesario, y cada peso que ganaba pensaba: esto es para cuando encuentre a mi niña. Nunca dejé de ser tu madre, ni un solo día de mi vida». Fue entonces cuando Lucía lo comprendió todo. Ese vacío que había sentido durante años no provenía del abandono, sino de un amor lejano que había cruzado el tiempo esperando ser reconocido. Había una mujer que la había amado en silencio durante 4 décadas, que pensó en ella cada noche antes de dormir. «¿Por qué decidiste poner el anuncio justo ahora?», preguntó Lucía, secándose las lágrimas. Amelia sonrió con una tristeza serena. «Porque el médico me dijo que mi corazón está cansado y no podía irme sin intentarlo una vez más, sin decirte que fuiste lo más hermoso que me pasó en la vida, aunque solo te tuve 4 horas entre mis brazos». El silencio se llenó del sonido del agua de la fuente y del canto de los pájaros que regresaban a sus nidos. «Tengo una casa pequeña», dijo Amelia suavemente, «con un cuarto que siempre mantuve preparado para ti. Tiene una ventana que da a mi jardín, donde cultivo lirios blancos. ¿Te gustaría venir conmigo?». Lucía la miró, con el corazón completamente rendido. Esa mujer había sido su madre desde antes de nacer, su madre en la distancia, su madre incluso cuando ella no lo sabía. «Sí, mamá, quiero ir contigo a casa». Cuando se levantaron para marcharse, Lucía vio algo en el suelo, junto a la fuente, un lirio blanco que se había desprendido del ramo.
Lo tomó con cuidado y lo colocó en el cabello de Amelia. «Para que nunca más tengas que traer flores para reconocerme», dijo sonriendo. «Ahora ya sé quién eres». Caminaron tomadas del brazo por las calles bañadas en el dorado del atardecer. Dos mujeres que habían esperado 40 años para volver a casa juntas. La gente que las veía pasar no sabía por qué, pero algo en la forma en que caminaban, en cómo se miraban, les hacía sonreír, como si presenciaran un milagro silencioso, el momento exacto en que el amor encuentra su camino de regreso. Esa noche, Lucía durmió por primera vez en la habitación que su madre había mantenido lista durante 4 décadas. En las paredes colgaban retratos dibujados por Amelia, una por cada edad que imaginó para su hija. De bebé, de niña, de adolescente, de mujer. Lucía miró esas imágenes antes de cerrar los ojos y pensó que quizás los sueños más imposibles solo necesitan el tiempo exacto para volverse realidad. Dicen que el amor verdadero nunca se pierde. A veces se esconde entre silencios, otras entre lágrimas, pero siempre encuentra el camino de regreso al corazón que le pertenece. Porque aunque el tiempo cambie los rostros, aunque la distancia borre los rastros, el amor siempre recuerda el camino a casa. En las paredes de aquella habitación había dibujos, hechos a mano con trazos delicados, de cómo Amelia imaginó a su hija a los 5, a los 15, a los 25 años. Y sobre la mesa de noche, una pequeña nota escrita con tinta azul decía: «Bienvenida a casa, mi niña amada, que tus sueños esta noche sean tan dulces como todos los que soñé contigo durante estos años». Lucía se recostó en aquella cama que olía a lavanda y a esperanza cumplida, y por primera vez en su vida supo exactamente quién era y de dónde venía. Era la hija de Amelia Duarte, la mujer que la había amado todos los días, incluso cuando el mundo las mantuvo separadas. Cuando amaneció aquel sábado, Lucía abrió los ojos con el corazón en calma. Entendió entonces que hay promesas que tardan 40 años en cumplirse, pero cuando se cumplen, valen cada lágrima, cada espera, cada noche mirando el cielo. Porque el amor de una madre no conoce relojes ni distancias, solo sabe encontrar el camino de regreso a casa. Y así, almas bonitas, llegamos al final de esta historia tejida con silencios, con esperas infinitas y con un amor que se negó a rendirse. Una historia que nos recuerda que el verdadero abandono no existe cuando hay amor sosteniendo desde lejos, que a veces lo que parece rechazo es en realidad el sacrificio más puro que un corazón puede hacer por amor. Tal vez hubo un instante que tocó tu alma. Quizás fue cuando Lucía descubrió que había sido amada en silencio durante 40 años, o cuando Amelia mostró aquel sobre lleno de billetes, guardados con esperanza, mes tras mes, para una hija que no sabía si volvería a ver. Cuéntanos en los comentarios qué parte te llegó más profundo. Tus palabras son abrigo para quien aún busca su propio reencuentro. En este espacio celebramos las historias que sanan, el poder del amor que espera sin garantías, la fuerza de las madres que nunca dejan de serlo, y esos reencuentros que nos recuerdan que hay destinos más fuertes que el tiempo. Gracias por quedarte hasta el final, por dejarte tocar por esta historia, por compartir tu sentir y ser parte de este rincón donde los milagros del corazón también cuentan. Si este relato acarició tu alma, déjanos un me gusta y suscríbete. Cada semana compartimos nuevas historias que florecen justo cuando más las necesitamos. Aquí siempre tendrás un lugar. Nos volveremos a encontrar cuando tu corazón lo necesite.